Hola, buenos días. Me llamo Pedro López y soy técnico responsable de educación ambiental en la Asociación de Naturalistas del Sureste. Y bueno, queríamos cerrar este bloque antes del turno de preguntas y ruegos con un poquillo un resumen de las actividades que hemos realizado de educación ambiental dentro del proyecto de corredores agrícolas para polinizadores y también comentaros un poquillo la tipología de actividades que hemos estado desarrollando en estos casi 2 años de proyecto. Hemos trabajado distintas temáticas dentro de las actividades de educación ambiental y bueno, cambiábamos o hacíamos más hincapié en unas o en otras dependiendo de los niveles educativos con los que estábamos trabajando, de cada uno de los grupos. Y bueno, desde el cambio climático a la biodiversidad, la diversidad en polinizadores, la propia crisis de los polinizadores, por qué se encuentran así, los distintos tipos de polinizadores que tenemos, haciendo hincapié en las abejas, tanto la melífera como en abejas solitarias, que nos parecía también súper interesante trabajar por su diversidad y por lo fácil que es a veces atraerlas a jardines o a patios escolares. Y bueno, hacíamos también comentarios sobre otros polinizadores que teníamos cerca y algunos muy llamativos que, aunque no los tuviéramos cerca, cumplían esa función en otras partes del mundo. También comentábamos siempre las necesidades que tienen los polinizadores, porque se encuentran sus poblaciones como se encuentran actualmente, qué selección de especies podíamos trabajar dentro de los centros educativos para favorecer la presencia de estos insectos, en este caso, y otras técnicas o creación de refugios para atraerlos o fomentar su presencia en los centros educativos. Estos últimos puntos también los comentábamos a veces en algunas de las charlas, sobre todo cuando eran a grupos de niveles superiores, porque iban acompañadas las charlas posteriormente de una segunda actividad que, como veréis, pues se podía basar o en una plantación de una zona verde dentro del patio del centro educativo o en la creación y taller de distintos tacos o refugios para polinizadores. Las charlas, pues como he comentado, iban dirigidas principalmente a centros y a colectivos educativos de todos los niveles, desde infantil a universitario y, bueno, incluso a veces a grupos con necesidades especiales, con los que también trabajamos y la verdad que fueron actividades bastante chulas y reconfortables. Y bueno, intentamos en todo momento adaptar la temática, adaptar todos esos temas que hemos visto anteriormente a los distintos niveles educativos y trabajar con cada uno de ellos de forma distinta. Así, pues bueno, realizamos una serie o diseñamos una serie de actividades pensando en algunas más de aula y otras más de patio o de recreo. Y ¿qué pasó? Que al inicio del proyecto, pues bueno, tuvimos el inicio de la crisis sanitaria por COVID-19, tuvimos el confinamiento y los centros educativos cerraron. ¿Cómo podíamos realizar actividades de educación ambiental con los centros educativos cerrados o, o teniendo luego posteriormente cuando se abrieron totalmente prohibidas las actividades externas a, al mero hecho educativo del centro? Pues bueno, se crearon en un principio varias fichas que permitían a distintos usuarios trabajar tanto a nivel particular en viviendas o a nivel de aulas, como algunos maestros y profesores se pusieron en contacto con nosotros. Y bueno, pues creamos un par de fichas, en este caso una ficha de creación de un hotel para insectos y también una serie de fichas de la iniciativa Un metro cuadrado por los polinizadores que permitía pues realizar distintas actividades de forma súper sencillita para favorecer la presencia de polinizadores, pues tanto en las viviendas cuando no podíamos salir de ellas, como luego en distintos centros educativos cuando, bueno, al principio solamente estaba permitido pues, la presencia de los docentes y del alumnado. Así, pues bueno, también diseñamos otra tercera actividad, más encaminada a un público adulto, que fue el primer concurso de microrelatos, en el que intentábamos, pues los proyectos que en aquel momento teníamos en marcha desde la asociación, ¿vale? Que llegaran a más sitios a través, en este caso, de un concurso participativo.
¿vale? Uno de los proyectos en los que se intentaba que la gente se informara o pidiera información o escribiera sobre el tema, pues era el proyecto de corredores para polinizadores. Al final tuvo un éxito relativo, o por lo menos a nosotros nos lo parece, con 45 microrelatos recibidos, más del 50% en este caso fueron sobre polinizadores, y la verdad es que muy contentos con la calidad de los textos y también con el jurado, que en aquel momento de forma totalmente desinteresada se encargó luego de evaluar los microrelatos y del reparto de los premios. Una vez que pudimos entrar de nuevo a los centros educativos con esa nueva normalidad, pues bueno, pusimos en marcha las actividades que anteriormente habíamos prediseñado o diseñado y empezamos a participar en los centros educativos de distintas maneras. Por un lado, a veces los centros informativos nos pedían simples stands publicitarios sobre el trabajo de la asociación dentro de distintas ferias que ellos organizaban. Ferias muy bien pensadas, en las que iban moviendo los grupos muy poco a poco, por el tema de la distancia de seguridad y por el tema de los cupos. Y bueno, pues en estas ferias, pues porque una en el Mariano Vaquero, otra en el Miguel de Cervantes, pues llevábamos información, entre otras cosas, del proyecto de corredores para polinizadores y distintos grupos y alumnos van pasando muy poquito a poco a lo largo de la mañana por el stand y preguntando sobre las dudas o curiosidades que les surgían de este y otros proyectos que desarrollaba en aquel momento la asociación. Luego, pues un poquito más adelante, cuando ya podíamos ir entrando más en aulas y podíamos compartir esos espacios con el alumnado, pues bueno, realizamos distintas charlas divulgativas, que era también una de las acciones que nos solicitamos. Algunas fueron online totalmente, aprovechando esas nuevas tecnologías que el COVID nos enseñó a utilizar, y otras eran ya presenciales. Así, pues bueno, las charlas se iban adaptando como el resto de actividades a nivel educativo de los distintos grupos con los que se trabajaba en cada momento, y desde vídeos divulgativos sobre la polinización y el papel de los polinizadores muy sencillitos para grupos de infantil o de primaria, a charlas un poquito más complejas ya con grupos de secundaria, bachillerato o formación profesional. Una de las actividades que a veces era complementaria a esta charla, pero otras veces los centros la solicitaban de manera totalmente independiente, era la creación de nuevos espacios o jardines para polinizadores. Esta actividad, pues bueno, era la plantación, el diseño de un jardín pensado para fomentar la presencia de insectos polinizadores dentro de los patios de los centros educativos que lo solicitaban. Iba acompañada en un inicio de la actividad por una charla introductiva, divulgativa sobre los polinizadores y su importancia, sobre el porqué de la elección de las especies de plantas, y bueno, nos adaptábamos un poco a las distintas tipologías de patios que encontrábamos a lo largo de los distintos centros educativos que solicitaron participar en el proyecto. Teníamos desde patios como esos niños pequeñitos que se ven ahí a la derecha, plantando sobre neumáticos en el San Antón de Torre Pacheco, y pues el patio era más reducido y el único espacio era crear espacios artificiales, pero donde se pudiera plantar, pues a grandes parterres luego como el que tenéis aquí abajo, que fue en San Javier, o se adaptaban pequeños maceteros reciclando palets, como es el caso de esa fotografía que tenéis ahí, que es del Virgen del Oro de Abraham, o se metían setos para polinizadores, delimitando zonas de paso, en este caso en la imagen que tenéis a la izquierda, que es en el IES del Carmen. Bueno, aquí distintos ejemplos más en distintos colegios de cómo nos adaptábamos a todas las tipologías, adaptándonos a si tenían más espacio o menos espacio para plantar, y viendo, pues, si vais mirando la edad de los participantes, grupos de todas las edades participando en esta actividad de creación de jardines para polinizadores. Complementario a estos jardines o de forma independiente, exactamente igual que pasaba con la charla y la creación de los jardines, pues es otro de las actividades que diseñamos fue la creación de talleres para crear tacos o hoteles para insectos. ¿Vale? Aquí lo que hacíamos era preparar muy bien el material antes de la actividad, dependiendo de la edad del grupo y de su agilidad a la hora
de mover distintos materiales o herramientas, ¿vale? Y había desde actividades muy sencillitas como ir rellenando huecos dentro de un hotel para insectos previamente diseñado y montado, en el que ellos lo rellenaban a modo de puzzle, conociendo qué insecto era el que se beneficiaba de cada uno de los huecos, de cada uno de los elementos que componían este hotel para insectos, a la creación de pequeños refugios para abejas polinizadoras, por ejemplo, con caña cortada y reciclando pues botellas de plástico. También pues con grupos de mayor edad pues se hacían o se realizaron distintos talleres de creación de tacos para abejas solitarias, ya con grupos cuya edad permitía pues, trabajar con herramientas más complejas, como era en este caso sierras de calar o destornilladores, y todos los elementos que se realizaban en estos talleres, ya fueran los tacos para polinizadores, ya fueran los refugios con caña, ya fueran los hoteles para insectos, se quedaban en los propios centros educativos, complementando a sus jardines que ellos tenían o al jardín que se había creado en otra actividad paralela dentro del propio centro. En algunos centros, pues bueno, lo que se llegó a hacer era desde charlas a los grupos más pequeñitos, a talleres y plantaciones, a turnos intermedios y luego ya a cursos intermedios, perdón, y luego ya pues la creación de tacos con herramientas más complejas a los grupos superiores de este propio centro. De hecho, había centros con los que tuvimos actividades desde infantil hasta bachillerato. Y bueno, por daros un poco los datos de la participación total de centros educativos y de estudiantes que han participado y conocido el proyecto y las actividades que se han desarrollado, pues bueno, hemos hecho aquí un pequeño resumen que hemos llamado Hacer Enjambre, porque tenemos que al final hemos llegado a muchos sitios y hemos creado esa pequeña estructura de corredores que el proyecto busca hacer. Y bueno, hemos realizado actividades en 17 municipios de la región de Murcia y del sur de Alicante. En esos 17 municipios hemos llegado a 22 centros educativos con más de 100 actividades realizadas entre charlas, talleres, plantaciones, siempre dejando fuera todo el tema de las fichas durante el confinamiento o el concurso de los relatos, que iría aparte. Más de 2.400 estudiantes han participado en estas actividades de todas las edades, ya, como he comentado, desde niños muy pequeñitos en infantil a incluso alumnos universitarios, y más de 120 docentes de todos estos centros educativos de todo tipo o de colectivo educativo han sido los que nos han llamado interesados por participar dentro de este proyecto. Y bueno, nada más, daros las gracias por este hueco para mostrar un poquillo los resultados y las distintas tipologías de actividades que hemos desarrollado durante estos casi 2 años dentro del proyecto, y quedo aquí a la espera de vuestras preguntas o dudas o cualquier consulta que queráis realizar. Muchísimas gracias y hasta ahora.